Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Excelentísimo, reverentísimo señor obispo de la diócesis de Coria Cáceres, ilustrísimo señor deán de la Santa Iglesia Concatedral, ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno en Cáceres, ilustrísimo señor presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, señor delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, monseñor don Carlos Simón, ilustrísimo señor coronel, director del CEFON número 1 de Cáceres, autoridades, mayordomos, hermanos mayores, cofrades y hermanos todos en nuestro Señor Jesucristo. En nombre de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, darles a todos ustedes la bienvenida y agradecerles su asistencia a este acto. Dentro de los cultos y actividades que la Unión de Cofradías programa y organiza en la Cuaresma, el Sermón de las 7 Palabras es el más importante por la trascendencia que para la vida de todo cristiano tienen las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz antes de morir. Hemos comenzado este acto con la interpretación de la pieza Pater Noster de Nikolai Kedrov, gran compositor ruso de música litúrgica del siglo XX, por parte de nuestra querida coral Santa María de la Montaña, al que le agradecemos siempre su desinteresada colaboración. La coral polifónica toma su nombre de la patrona de Cáceres, teniendo más de 40 años de experiencia musical. Fue fundada por su actual director, don Eulario Acosta. Durante su ya dilatada trayectoria ha desarrollado una importante actividad musical que la ha hecho merecedora de gran prestigio y reconocimiento dentro del mundo coral, tanto en la ciudad de Cáceres como en el resto de España. Su repertorio es eminentemente sacro, ya que la coral está ligada a la Concatedral de Santa María, donde actúa habitualmente solemnizando los actos litúrgicos, pero además en su repertorio tiene piezas de los mejores compositores de música de todos los tiempos, canciones de folclore de diversas comunidades autónomas y de Hispanoamérica. Su director, don Eulario Acosta, maestro jubilado, ha dirigido coros en Tánger, Écija y numerosos coros infantiles en nuestra ciudad, experiencia que ha ido perfeccionando con la participación en numerosos cursos de canto coral. A continuación nos van a ofrecer 2 piezas: In Monte Olivetti de Ludovico Rossi da Viadana, fraile franciscano y compositor italiano del siglo XVI, y Jerusalén de Carmelo Erdozain, eclesiástico y compositor navarro del siglo XX. Espero que disfruten con estas interpretaciones. Oh
El sermón de las 7 palabras es la reflexión de Cristo moribundo, que eligió la crucifixión, la forma más dolorosa y humillante de morir. Porque Cristo murió con una muerte humana, sufriendo hasta el final, no ofreciendo resistencia ni ninguna manifestación de resentimiento. Incluso rezó y pidió por los que le condenaron a su muerte. En estas últimas palabras de Jesús, que son en definitiva su testamento, nos damos cuenta que Cristo da prioridad y coloca en primer término de sus enseñanzas a la caridad. 7 palabras en las que Cristo pidió perdón por nuestras culpas y pecados. Nos ofreció el paraíso eterno. Nos dejó a su madre la Virgen María para que nos guiara en el camino del cielo. Nos dijo que nunca estaríamos desamparados. Nos dejó la Eucaristía para que nunca tengamos sed. Nos ofreció la cruz como el único camino que nos lleva a la vida eterna. Y Cristo nos dio una muestra de amor eterno muriendo por todos nosotros.
7 palabras que se resumen en la siguiente frase: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Dicen que el amor se acaba, que con el tiempo llega a olvidarse. Para mí, el amor con amor se paga, como lo enseña Cristo muriendo por amor. El amor llevado hasta sus últimas consecuencias, el de dar la vida por los demás. ¡Qué mayor expresión de amor eterno! Jesús nos amó hasta el fin, dando la vida por los pecados del mundo. Las 7 palabras reflejan el porqué de Cristo en este mundo y nos indican la misión encomendada por su Padre Celestial. Hoy tenemos la suerte de recordar estas 7 palabras de la mano de un gran orador, Monseñor Don Carlos Simón Vázquez. Reviviremos ese sermón de las 7 palabras que ya se está consolidando en Cáceres como uno de los actos más brillantes y solemnes de la Cuaresma. Don Carlos Simón Vázquez nació en Cáceres, es sacerdote de la diócesis de Coria Cáceres desde septiembre de 1995. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra en 1989 y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma en 2001. Ha ejercido la docencia y ejerce en el Instituto Teológico San Pedro de Alcántara de Cáceres como profesor de Teología Moral de la Persona y de la Vida Física, así como de Teología Moral Social. Profesor titular en el Instituto de Ciencias Religiosas Nuestra Señora de Guadalupe de la provincia eclesiástica extremeña, de las mismas materias anteriormente señaladas, asimismo de Ética General y de Educación en Valores. Fue profesor invitado en el Máster de Bioética de la Sociedad Andaluza con sede en Córdoba. En octubre de 2003 comenzó su labor de profesor invitado en la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Burgos. Y desde el curso 2005 se hizo cargo de la materia de Teología Moral y Social. Es autor de interesantes artículos y reseñas en revistas especializadas. Entre sus publicaciones destacar su trabajo doctoral, Estudio histórico crítico del concepto y término de planificación familiar. En junio de 2006 publicó el nuevo diccionario de bioética en la editorial Monte Carmelo de Burgos. Durante los primeros años de su ministerio pastoral en la diócesis, además de párroco en Cañaveral, fue delegado diocesano para la Pastoral de la Salud, así como director del Secretariado para la Pastoral de la Salud de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz. El 9 de febrero de 2008, el Santo Padre Benedicto XVI le nombró su secretario del Pontificio Consejo para la Familia, siendo profesor invitado del Instituto Juan Pablo II, con sede central en Roma, en el Máster de Bioética, donde a partir del curso 2008-2009 impartió el curso Naturaleza, Familia y Vida Humana. Nombrado capellán de su santidad el 18 de agosto de 2008. Actualmente es párroco in solidum de la parroquia de San Juan Bautista, además de profesor de Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor asociado del Máster de Bioética en la Universidad Católica de Ávila. Desde el 2019 es miembro además del Cabildo Catedral de la Diócesis, desempeñando actualmente la Delegación de Cultos en esta Santa Iglesia Concatedral de Santa María. Además de todo ello, es una excelente persona, accesible a todos y entusiasta del mundo de las cofradías. Les dejo con todo un mago de la palabra, un buen sacerdote y sobre todo un gran orador, que nos hará reflexionar sobre la vida y la muerte del ser humano, sobre las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz. Estoy seguro que hoy aprenderemos todos a ser mejores cristianos. Con todos ustedes, y es un honor para la Unión de Cofradías presentar a Monseñor Don Carlos Simón Vázquez. Tiene usted la palabra. Excelentísimo señor obispo, ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno en Cáceres, ilustrísimo señor presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, ilustrísimo señor coronel del CEFOT número 1, querido hermano, reverendo señor don Javier Romero, deán presidente Ángel David Martín Rubio, presidente de la Unión de Cofradías de Cáceres, don Santos Floriano, un saludo muy efusivo a todos los miembros de las diferentes cofradías penitenciales de nuestra ciudad. Gracias por vuestra presencia y dedicación en ayudarnos a revivir los días santos de la Pasión de Cristo, que deberían transformar nuestra vida cada vez más para ser y vivir más para nuestro Dios, que por nosotros murió y vivió
cerca de cada uno de nosotros. Qué importante es que la piedad popular nos conduzca a todos a vivir adecuadamente el misterio central de nuestra vida cristiana. Que las 7 palabras, ya desde el inicio de la Cuaresma, nos ayuden a proyectarnos al misterio del Triduo Sacro, con arrepentimiento, con agradecimiento, con esperanza, porque Dios sigue perdonándonos, invitándonos, pidiéndonos que le acompañemos, que estemos con Él, que es la vida verdadera. Aprovechemos pues esta ocasión que nos brinda la providencia para suplicar al Espíritu Santo que venga en ayuda de todos, porque el tiempo, como dice San Marcos, se ha cumplido, está aquí ya, de forma nueva y definitiva. Nosotros que recuperaremos, Dios mediante, la normalidad esperada de una Semana Santa con los desfiles procesionales tras este tiempo de pandemia, queremos que todo el itinerario cuaresmal nos ayude a redescubrir la esencia de nuestra fe, lo central de nuestra religión, lo fundamental sobre lo que se ha de construir todo lo demás. De otra forma, será como paja que arrebata el viento, o como hierba que se seca por la tarde, o como sal que no sala. Las 7 palabras que contemplaremos esta tarde son, en primer lugar, algo tremendo y suficientemente central para que no calen en nuestras vidas. La característica general es que todas y cada una de ellas acontecieron en una tarde santa y única, irrepetible. Son todas y cada una de ellas verdad. Han acontecido históricamente, han sido pronunciadas cada una de ellas por nuestro Jesús. Esto quiere decir que nos acercaremos a ellas desde la dramaticidad, crudeza y radicalidad de estos hechos históricos, pero al mismo tiempo desde la piedad y desde la unción que suponen esas horas últimas de Jesús en la tierra. Por ello, nuestra vivencia, transmisión y actualización de ellas en nuestras procesiones deben reflejar esta nota esencial en nuestra vida de fe. Se nos ha revelado un drama, el drama de la entrega sin límites, la muerte de Jesús que ha acontecido históricamente y que se vuelve a hacer presente en cada misa. Esta nota de historicidad hay que tenerla presente hoy en nuestras vidas. ¿Qué nos dice? ¿Nos dice algo? Parecería en muchas ocasiones que el tiempo cronológico ha levantado un muro impenetrable entre la historia y nuestro corazón. ¿Tienen algo que decirnos hoy, aquí y ahora, a cada uno de nosotros? ¿Cambian las 7 palabras de Cristo en la cruz nuestros estilos, nuestras rutinas, nuestras costumbres, nuestra entrega y servicio a los demás, en definitiva nuestra vida de fe? Los elementos históricos de los que hablaremos hoy en parte se hacen de alguna manera verdaderamente presentes en cada Eucaristía, lo sepamos o no, caigamos en la cuenta o no, donde se renueva el sacrificio de Cristo, su pasión, su paso entre nosotros. San Juan Crisóstomo nos dice al respecto: una virgen, un madero y la muerte fueron el signo de nuestra derrota. Mas he aquí que de nuevo una virgen, un madero y la muerte se convierten ahora en signo de victoria. En lugar de Eva está María, en lugar del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la cruz, en lugar de la muerte de Adán, la muerte de Cristo. Hasta aquí la cita de San Juan Crisóstomo, en el sermón segundo de El cementerio y la cruz. El domingo pasado Jesús nos invitaba a quitar la viga de nuestro ojo, pero para ello nos invitaba a ser auténticos frente a la hipocresía. Quisiera en este contexto relacionar en nuestra meditación el estilo de Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, que enfrenta autenticidad e hipocresía, verdad y falsedad, amor e infidelidad. Entre el amor con mayúscula y sus amantes se alza el muro de la ignorancia, el muro de la falsedad, el muro de la infidelidad, la tentación de la inoperancia, los exabruptos del egoísmo. Pero lejos de ser un mal, un límite,
un sinsentido, leemos en el libro Jesús de Nazaret del Papa Benedicto que es la oportunidad de la conversión, de la nueva vida, del nuevo nacimiento. Cristo confía en el hombre, sigue confiando en ti y en mí para que destruyamos esas vigas, esos muros en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad, para que sean penetrados por la luz de Jesús, para que conociéndole a Él, conozcan la verdad y esta verdad nos haga libres. ¿Libres para qué? Para hacer el bien. ¿Y qué es el bien? Jesús nos responde, uno solo es bueno. Antes de hacer el bien es necesario vivir del bien, del único bueno que es Dios. Solo conociendo como Él conoce, amando como Él ama, podremos nosotros renacer de nuevo. Ante la gravedad e inmensidad de la empresa en sí y la debilidad real de nuestra historia, la tentación es la inoperancia. La contemplación, algo sublime pero ideal, algo tan distante de nosotros que solo podemos admitir la admiración. La verdad histórica de los hechos que ocurren esta tarde santa, sin embargo, nos reclaman a una curiosidad tensional de los hechos, a la mutación de la mera existencia, a la inclusión vital de nuestras vidas. La permanente presencia e insistencia del Dios cristiano es algo incomprensible para la razón humana, pero es una presencia histórica, una presencia auténtica. El permanente encuentro del Dios cristiano es para aquellos que dialogan con el misterio de Jesús una realidad real, no imaginaria, no virtual, no excepcional ni accidental, sino un elemento totalizante y permanente en nuestras vidas. Cuánta responsabilidad, pues, cuánto espera el Señor que la piedad popular nos recuerde y haga presente siempre esta presencia única del Dios de Jesucristo. Un encuentro a todas luces susceptible de ser interrumpido con una frecuencia asombrosamente dramática por nuestra parte y una todavía más asombrosamente misteriosa iniciativa de Jesús por restablecer ese diálogo, ese encuentro único. Todo este misterio de la persona y vida de Jesús entra pálidamente en nuestra cabeza y corazón, porque intuimos destellos de autenticidad, destellos de verdad, de fidelidad, de amor. Todas estas palabras de verdad, ¿qué saca de ellas Dios con todo ello? La vida para el hombre. Esta es la gloria de Dios, dirá San Ireneo de Lyon, que el hombre viva. La vida de la que nos habla el Santo Obispo es la vida auténtica, la vida verdadera, otra vida a la que vivimos ahora, bien porque la vivimos parcialmente con respecto a esa vida con mayúscula o porque no la vivimos en absoluto. La vida, por tanto, es participación del amor, un amor que se manifiesta permanentemente en la vida de la creación, en la encarnación y en la redención. En la medida de nuestra cercanía, de nuestra unión en Él, estaremos ya en la vida. La vida lleva, pues, la marca de la eternidad. Las demás participaciones de la vida son formas analógicas de estas. Son participaciones de la vida con mayúscula, y la vida es comunión. Ese es el misterio de Dios, el misterio de su vida, y por tanto Dios nos quiere invitar a formar parte de esa comunión de vida en el misterio de su vida, que es comunión de amor. Sin amor no habría comunión. Sin comunión el encuentro sería meramente ritual, formal, virtual, pero no real. Sin encuentro, el amado no se puede hacer presente nunca en los amantes. La lógica del amor vuelve a ser la única fuente de luz y vida para entender y vivir algo del misterio de sus 7 últimas palabras, testamento eterno para todas las generaciones. Primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús dijo estas palabras mientras lo estaban crucificando y les ponían al escarnio público.
El evangelista Lucas, médico y buen observador, precisa la parte que correspondía a cada cual en aquel espectáculo. A otros salvó, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. La idea central es la mofa, la burla y el desprecio. Ayer se mofaban de Cristo, hoy se mofan también de su cuerpo, de la Iglesia y por tanto del mismo Cristo. Amigos, recordad que Jesús resucitado no le reprocha a Pablo que sus ataques fueran contra los cristianos, sino que actuaba contra él mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hoy hay quien justifica su burla de la Iglesia argumentando que ella no está a la altura de Cristo, incluso que lo habría traicionado. Dicen que Jesús no haría ni diría hoy lo que hace y dice la Iglesia. Jesús sería más comprensivo y no se metería en la vida privada de los hombres. No sería más consecuente contra esto o contra aquello. Sería más moderno, más a la moda o incluso a quienes Jesús daría su voto. No nos llamemos a engaños. Los que se mofan, los que se burlan siempre saben mejor que Cristo cuál es el papel del Mesías. Por eso le crucifican, porque creen conocer que Él no vale como Salvador. Ellos tienen una forma de hacerlo. Hace pocos días el Papa Francisco hablaba de graves dificultades que atraviesa la Iglesia en nuestros días. Una persecución con muchas caras y formas. Vemos ahora, en estos días, el flagelo de la guerra en Ucrania. Vemos el escarnio social y cultural que hoy sufren la fe y padecen los cristianos. La burla de los poderosos, de los salvadores, de los redentores del hombre de hoy que piensan que con su fuerza, con su presencia, con su arte, son mejores que Jesús. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol. Pero el sol de la justicia, que es Cristo, resplandece desde la cruz para dar nuevo brillo a todas las cosas. La miseria del hombre es y será siempre la misma. La novedad de la salvación resulta siempre sorprendente. Padre, perdónalos. Oración increíble. Jesús siempre está en conversación íntima con el Padre. Ahora, antes de que lo levanten en la cruz, a la que ya está clavado, habla de nuevo con el Padre. Desde el primer momento, el Evangelio nos había presentado a Jesús todavía niño como quien ha venido a ocuparse de las cosas del Padre. Se lo había dicho a María en la primera palabra que San Lucas recoge de ella. ¿No sabíais quién es mi Padre y que tengo que ocuparme de sus cosas? Jesús sabe que el Padre puede perdonar el escarnio y la burla al que le están sometiendo. Sabe que es bondad infinita. Sabe que ama a los hombres de una forma única, como el mismo Jesús lo explicó con la parábola del Hijo Pródigo. A ese Padre infinitamente bueno, Jesús le pide que perdone. Sabe que lo hará y añadirá a su petición una razón misteriosa. No saben lo que hacen. ¿Cómo lo iban a saber? Estaban cegados por el pecado. La Iglesia, a quien será confiado el misterio del perdón, nos invita a no devolver nunca mal por mal, a perdonar siempre. Ahora se agolpan aquí muchos interrogantes. ¿Perdonar siempre? ¿Y la justicia? ¿Dónde queda la justicia? ¿Puede haber paz sin justicia solo con el perdón? Con un perdón que es incondicional, fuerte y eterno. Segunda palabra, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús tiene fuerzas todavía para dialogar, para responder a aquel que le increpa. ¿No eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Es ya inútil. ¿Acaso esperaba aquel criminal salvarse a sí mismo de su cruz, ganándose la simpatía de quienes habían crucificado a Jesús? A lo mejor era esa su secreta esperanza,
cuando se sumó al coro de las burlas de los judíos. A lo mejor no era más que el simple desahogo final de una existencia rota. En todo caso, era ya inútil. El criminal insolvente y también insolente del Calvario era seguramente menos iluso que muchos contemporáneos nuestros, aquellos que nada esperan de Cristo, que nada esperan del amor, que nada esperan del perdón, que no quieren ser salvados de nada ni por nadie. Hoy son cada vez más los que conformarían salir, liberarse solos de la cruz de su particular y privado suplicio como gestas, aquel pobre hombre encerrado en su terrible destino y agarrado a una corta y falsa esperanza. El cinismo hedonista que se ha adueñado hoy de tantos, huérfanos no solo de futuro, sino también de esperanza. Pero allí, también, al otro lado de la cruz de Cristo, está el corazón de un ser humano débil y destrozado por el mal perpetrado y padecido, aún con las fuerzas suficientes para salir de su historia, y surge una oración que lleva la carga de toda la razón del mundo. Acuérdate de mí, Jesús, acuérdate de mí en tu reino. ¿Quién puede acordarse de mí de modo verdaderamente eterno? ¿Hay alguien así? Si no lo hubiera, el vacío y la nada tendrían la última palabra, y la nada y el vacío son destructivos para el anhelo del hombre. No hay de verdad nada más que el puro azar del existir y la frágil voluntad humana. Si así fuese, deberíamos reconocer que no tendría sentido tratar de ser hoy razonables. Valdría evocar solamente el capricho, el arbitrio. Pero gracias a Dios la realidad no es esa. La realidad es que Jesús se acuerda eternamente de nosotros. Y lo razonable es que también nosotros nos acordemos de Él. Porque entonces es cuando realmente los deseos del corazón del hombre se convierten en algo más que un mero deseo o un engaño calculado. Es cuando el cielo comienza a ser mucho más que una mera ilusión. Es cuando, abandonando la utopía, cultivamos la tierra con la verdadera pasión de la esperanza en la eternidad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, hoy, ya, casi inmediatamente, simplemente por pedir con esperanza, por pedir con seguridad, por pedir con fe. Al fin y al cabo, San Dimas no había pedido tanto y de forma inmediata. No había pedido el milagro insolente de bajar de la cruz. Iba a morir enseguida cerca de Jesús. Nosotros, el Viernes Santo, nos atreveremos a pedirle a Jesús que su palabra y que su muerte maten en nosotros todo atisbo de autosuficiencia, todo arbitrio, todo afán de inmediatez, de autoengaño, y nos conceda la compañía de su amor infinito. Esa es la gloria. Tercera palabra. Mujer, mira, es tu hijo, mira, es tu madre. Y Jesús, al ver a la madre y de pie junto a ella al discípulo al que prefería, dice a la madre: mujer, mira, es tu hijo. Luego dice al discípulo: mira, es tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Una madre es una riqueza única, y más una madre como aquella. Jesús a estas alturas ha pedido el perdón del Padre para quienes lo están crucificando. Le ha prometido la gloria a quien le había pedido tan solo un beneficio, y ahora, a punto ya de entregarse a la muerte, le confía a Juan la madre. Jesús no puede dar más. Es lo último que entrega antes de morir en aquella muerte horrible en la cruz. Las madres están siempre, como la madre, como María,
junto a las cruces de sus hijos. Pero ¿quién estará junto a las cruces de ellas? Esta sociedad occidental, opulenta y satisfecha de sí misma, afectada por la pandemia de hoy, ha reforzado esa cultura de la muerte ferozmente antimaternal. Nos estamos acostumbrando a un modo violento de vivir, un mundo sin padre, un mundo sin gloria, un mundo sin madre. Nuestra sociedad está sin hijos, los mayores están sin nadie en la casa a quien entregar el relevo de la vida. ¿Qué está pasando hoy? Las madres tienen hoy muchas cruces, tienen que trabajar y hacerse valer frecuentemente con los mismos parámetros que los varones. Tienen que retrasar la maternidad o renunciar simplemente a ella. Tienen que forzar sus cuerpos de mil maneras. La maternidad hoy se encuentra forzada, fragmentada, retrasada, negada. La mujer se encuentra hoy en muchos contextos manipulada, explotada, oprimida. Ella, que es la cuna de la vida, se ve en muchas situaciones eliminada. La cultura de la muerte ha atrapado de forma grande a la mujer y a la vida, que son pilares sobre los que se funda la sociedad. Porque una sociedad que mata a sus hijos, una sociedad que no valora a la mujer, está gravemente enferma. Una sociedad así no tiene futuro, porque no es solidaria con los suyos, porque no podrá nunca serlo tampoco con los pobres del mundo. Sí, el hambre hoy, que mata a tantos niños en tantos países, no tendrá solución auténtica si la cultura de la muerte sigue haciéndonos cada vez más egoístas e insolidarios. Hoy es urgente anunciar a las mujeres que su identidad y su misión es la misma que la que vivió y vive nuestra Madre. Han de saber que María, la Madre, está junto a la cruz hoy también. La que estaba en pie junto a la cruz de Cristo es desde entonces nuestra Madre, la Madre de todos aquellos a quienes Él nos la entregará el Viernes Santo. Pero ella es, de modo particular, la Madre de las madres que tienen que aguantar hoy la cruz pesada de la cultura de la muerte hostil a la maternidad, hostil a la vida, de las madres maltratadas física y espiritualmente, de las que trabajan en casa y fuera de la casa, de las que sufren hoy una violencia insoportable e inhumana. María está hoy aquí, sobre todo para ellas y a través de ellas para todos los adultos del mundo. María es mujer fuerte, la nueva Eva que da luz a una nueva humanidad, una humanidad que es más fuerte que la misma muerte. Ella es vida, ella es esperanza nuestra. Ella está dolorida, pero no vencida. Ella es la dolorosa, pero la que engendrará el pueblo nuevo, el pueblo de la vida. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta cuarta palabra está en medio de las 7 y la resume. Es una palabra tremenda, misteriosa, desconcertante. Es muy dura de oír en los labios de Jesús, pero es una palabra auténtica. Y se les quedó tan grabada a sus oyentes que la tradición la sigue recordando en el idioma originalmente empleado por Jesús, en arameo. Aquí tenemos a nuestro obispo, a don Jesús, que es un experto escriturista. Con su permiso voy a pronunciarlas. Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sufre el tormento de la cruz y de la muerte. Sufre además las burlas del pueblo de Israel, su pueblo. Sufre el golpe que le propina Gestas y con él
todos los cínicos de todos los tiempos, que viven y mueren sin permitir que la verdad logre rozarles la piel. Sufre Jesús la muerte humillante de todas las víctimas de todos los tiempos, de los niños no nacidos, de los ancianos descartados, de las víctimas del hambre, de las víctimas de la guerra. La oscuridad más intensa domina Jerusalén y Dios parece no intervenir para imponer la justicia. Ni siquiera parece salvar a su propio Hijo, a su único Hijo. Es realmente la hora del absurdo. ¿Será verdad que el Padre en el que Jesús confiaba no era más que una ilusión infantil de un pequeño pueblo a lo largo de la historia que había ido de un sitio para otro? Quizá preguntas como estas se agolparon en el corazón de Jesús, que iba a ser traspasado por el golpe de la lanza en breve. Son preguntas que a todos nos acechan e interpelan cada Viernes Santo. Jesús no tenía menos sensibilidad que nosotros, ni ojos menos capaces de ver lo que estaba sucediendo. Al contrario, su capacidad de ver y de sentir era infinitamente mayor que la nuestra. Por eso, clama con el grito de la muerte: ¿por qué? ¿Para qué? Es el grito del justo que sufre en el mundo ante un Dios que parece callar, que parece no intervenir. Es el grito que se recoge en el Salmo 21, cuyo primer verso viene ahora musitado por los labios de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la humanidad doliente del Verbo encarnado recoge el dolor de todos los que sufren las consecuencias de la injusticia, del cinismo, de la violencia, del pecado en definitiva. ¿Por qué? Porque se ha de cumplir la voluntad del Padre, que es al mismo tiempo justicia, misericordia y amor. ¿Para qué tanto abandono? Para que así se nos revele, se nos grabe siempre lo que es amor en su forma más radical y, en definitiva, quién es Dios de verdad y a qué podemos y debemos aspirar. ¿Sabían esto los judíos que contemplaban este espectáculo? No lo podían saber del todo. Ellos conocían que Yahvé amaba al pueblo, sabían que Dios tenía un corazón que sufría ante la infidelidad de los suyos, sabían que los profetas y los salmos hablaban del sufrimiento redentor padecido por un siervo ante un Dios silencioso, por un misterioso siervo sin nombre, quien a pesar de todo no renegaba del Altísimo. Pero no sabían totalmente que quien daba cumplimiento real a tales promesas era precisamente aquel a quien ellos habían colgado de aquella cruz. Quinta palabra: tengo sed. Leemos en el Evangelio de San Juan: sabiendo Jesús que ya estaba cumplido todo, dice: tengo sed. Jesús ha sufrido un terrible suplicio desde la flagelación a la crucifixión, pasando por la coronación de espinas, los golpes y el camino hacia el Calvario. Pero no se había quejado, apenas había hablado ni respondido nada. Ahora parece pedir a Juan. La sed atormentaría aquel cuerpo destrozado por las heridas y hemorragias, casi sin sangre en sus células anóxicas. Jesús no pide ahora simplemente que le calmen la sed. Por un momento pide algo más. El Evangelio nos dice que esta palabra está tomada del Salmo 21 al describir el sufrimiento del justo desamparado por Dios. Dice que su garganta está seca como una teja. Y el Salmo 68 cuenta cómo fue escarnecido con vinagre para calmar su sed. Eso se cumple también en Jesús. Pero todo ello sucede porque el Hijo siempre había querido cumplir la voluntad del Padre al precio que fuera. El precio es la entrega total de su vida. El crucificado tiene sed,
pero sobre todo pide y desea terminar de apurar la copa que el Padre le ha ofrecido y que Él, aunque repugne a su humanidad santísima, no ha querido apartar de sí. Solo el amor apasionado de Jesús, el amor erótico, como ha escrito Benedicto XVI, con el que Dios nos ama, llega a ser en la cruz de Cristo un amor gratuito, un amor sacrificado, un amor total que incluso ama lo no amable como somos los pecadores. Ama con un amor nupcial, totalmente y para siempre. Por nosotros, Cristo se entrega libremente en manos de los hombres. De este modo, la muerte, deseada como camino de amor, ha perdido su frialdad y sinsentido. Esa misma muerte desprende ya el calor de la vida sin fin. Hoy la caridad tiene mala prensa, el sacrificio tiene mala prensa. La caridad no se reduce a dar lo que nos sobra y el sacrificio no se ha de confundir con la negación de todo lo bueno que hay en el mundo. La caridad es lo que nos une a Jesús, en cierto sentido, lo que nos hace capaces de hacer justicia al modo divino. Sin caridad estaríamos ante un mundo frío, literalmente mortal para el hombre. La justicia necesita la compañía del amor. Sin caridad no podrá realizarse la justicia en totalidad y sin la justicia la caridad no aterrizaría en nuestro mundo. Sería simplemente una bella idea para contemplar. En Jesús se nos da la justicia y la caridad. Participando en la vida del crucificado, y esa es la voluntad del Padre, nosotros podemos experimentar la justicia para con Dios y la vida de Dios. Sexta palabra: está cumplido. Jesús bebe el vinagre y dice: está cumplido. Esta sexta palabra no es la repetición ni el eco de ningún salmo, como anteriormente hemos dicho, pero las resume todas. Jesús sigue haciendo de su muerte una oración, un acto de amor infinito. Con su inminente muerte asumida libremente, el Hijo cumple hasta el final la misión que había recibido del Padre. Ahora que está a punto de morir, exclama: está cumplido. La misión ha sido dura, pero está cumplida. Ha sido duro revelar a Dios como quien sufre con el hombre el precio de sus culpas y de sus sinrazones. El ser humano ha sido rescatado de su absurdo, de su sinrazón culpable, de su pecado. La creación ahora contempla el cumplimiento de su destino de gloria y de vida. El don de Dios no fracasará, llegará a plenitud. La creación no fracasará, la creación llegará a su plenitud. Ahora ya podemos imaginar la alegría del Padre con tal Hijo. Lo había enviado a las antípodas de Él, nada menos que hasta la muerte, el lugar más apartado de Dios, y Jesús, por su fidelidad, saldrá vencedor de la muerte. Sí, Cristo Jesús ha sido fiel a su misión. No ha ahorrado ni perdido el tiempo en discutir y en buscar caminos distintos a los que el Padre tenía preparados. El Hijo ha sido fiel, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Su libertad ha sido responder al proyecto salvador del Padre. No es verdad que la fuente de la libertad sea hacer lo que a uno le venga en gana o incluso lo que le parezca. La cultura contemporánea explica la libertad con la preposición de, para hacer esto o hacer lo de más allá. Esto es solo un signo de que somos libres, pero no que actuamos en libertad. La libertad está unida a la preposición para. La libertad en Jesús es para hacer la voluntad del Padre, para entregarse a los hombres. El hombre muchas veces vive solo para el de y no para entregarse. Vive una autonomía que es mortal porque no trasciende. No hay un buen viaje en la vida sin los mapas de la voluntad de Dios. Es cierto que muchas veces los mapas de Dios marcan rutas estrechas, pero esas rutas
nos llevarán más bien pronto que tarde al puerto de la felicidad. Sin mapas no hay ruta y no hay puerto. Sin obediencia no hay libertad. Sin fidelidad no hay felicidad. Sin el otro a quien hacer entrega de sí, no hay verdadera autonomía ni auténtica identidad del hombre. Gracias, Jesús, por tu fidelidad, por tu obediencia, por mostrarnos el sentido verdadero de la libertad, esa libertad que tiene que ser para nosotros el motor que nos lleve a encontrarnos con ese viaje, con esa ruta, con ese puerto que será la felicidad eterna. Séptima palabra. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Los rostros de nuestros Cristos de Cáceres nos hablan del hermoso rostro de la paz. Cristo nos revela el secreto de la paz, que es lo que se atisba en estos momentos inmediatos antes de entregar su vida al Padre. Jesús, en el momento mismo de expirar, vuelve a traer a sus labios la misma invocación de su primera palabra. Padre, Padre, perdónalos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente, la primera y la última palabra de Jesús es esa, Padre. En esta palabra, Padre, está también el secreto y la clave de todo lo que hemos contemplado, de todo lo que es nuestra vida en Cristo, ser en verdad hijos, porque tenemos todos un Padre. Porque Jesús es ante todo y por todo el Hijo. Dios no aparece esporádicamente en nuestra vida, sino que está presente siempre. El Padre está presente en la vida de Jesús siempre, como está presente siempre en nuestras vidas, como está presente siempre en nuestras muertes, como está presente siempre en toda nuestra historia. Y esa relación paterno-filial es, en definitiva, la verdad más íntima de nuestro ser. Somos hijos de Dios porque hemos renacido de Cristo crucificado, porque hemos sido introducidos en la familia de Dios precisamente por aquel que es el Hijo. Sí, somos familiares de Dios y por lo tanto destinatarios a su misma vida, porque Jesús ha muerto por nosotros y con su muerte nos ha adquirido una nueva vida. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias, Señor, por tu muerte. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu gloria, por tu Madre. Nuestra vida cristiana es una vida que intenta vivir la fe, que intenta vivir una vida filial, una vida familiar, una vida de confianza y de diálogo permanente con nuestro Padre. Que el tiempo de la Cuaresma nos ayude a redescubrir esta vocación de nuestra vida. Que la Semana Santa sea el motor y la fuerza que sostenga nuestra fidelidad todos los días de nuestra vida. Que nuestros pasos procesionales nos inviten a pisar donde pisó Cristo, a tener sus sentimientos, a vivir su misma vida, la vida de los hijos. Termino no con palabras mías, sino con las palabras del Crisóstomo, también tomadas del Sermón segundo sobre el cementerio y la cruz. La cruz es la voluntad del Padre, la gloria del Hijo único, el júbilo del Espíritu Santo, el ornato de los ángeles, la seguridad de la Iglesia, el motivo de gloriarse de Pablo, la protección de los santos, la luz de todo el orbe. Gracias. Don Carlos, ha sido toda una lección de fe, esperanza y caridad para todos los cristianos. Ruego a nuestro señor obispo le haga entrega de un obsequio que es una metopa con el cartel de la Semana Santa de Cáceres 2022. Don Jesús, por favor. Aquí hace.
A continuación, dos piezas más por parte de la coral. El O Domine Gesù Christi de Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositor italiano de música sacra del XVI, y Stabat Mater Dolorosa de Zoltán Kodály, músico húngaro de la primera mitad del siglo XX.
vicepresidenta de la Unión de Cofradías le entrega un obsequio a la Coral Santa María de la Montaña por su brillante acompañamiento musical de este sermón. Lo recoge su director, don Eulalio Alcántara. Pone el colofón a este acto nuestro obispo de la diócesis, el excelentísimo, reverendísimo señor don Jesús Pulido Arriero, al que una vez más le damos las gracias por su presencia entre nosotros. Saludo respetuosamente a las autoridades civiles, militares y también religiosas aquí presentes que nos honran con su presencia, al ilustrísimo cabildo de la catedral, al señor deán que nos reciben. Saludo también con agradecimiento a los mayordomos y a los presidentes de las diversas cofradías de Cáceres que unidos pues han querido preparar este acto al inicio de la Cuaresma para introducirnos en este espíritu cuaresmal y este espíritu de la Semana Santa desde el principio. Saludo también y doy las gracias a don Santos Benítez por la organización y sobre todo a Monseñor Carlos Simón por este conmovedor sermón en que nos ha expuesto una a una las 7 palabras y nos ha movido a seguir a Jesús más de cerca. La Unión de las Cofradías ha publicado recientemente una guía de los actos que se celebran durante la Cuaresma en cada una de las cofradías y suman más de 150. Al principio de todas ellas destaca este acto conjunto que quiere identificarnos con nuestro Señor Jesucristo, para que todo lo que celebremos lo hagamos desde el corazón de Jesús, que estemos identificados con sus sentimientos cuando celebremos el Vía Crucis, cuando saquemos las imágenes durante la Semana Santa. En todos los tiempos, la sensibilidad cristiana ha destacado estas palabras que Jesús pronunció desde el árbol de la cruz. El árbol de la cruz es su mayor trono, es su mejor cátedra, donde la revelación del amor de Dios fue más intensa. Una persona que muere dice las últimas palabras a sus seres queridos y se expresa toda ella, todo lo que ha sido su vida en esas últimas palabras. Jesús las expresó delante de su madre María y del discípulo amado San Juan. Ellos fueron testigos de la primera fila de estas palabras de Jesús y a través de ellos las hemos recibido también nosotros. La cruz sucedió al final de la vida de Jesús, pero la cruz estuvo presente durante toda la vida de Jesús, desde antes de nacer, después con la persecución de Herodes, con la matanza de los inocentes, la huida a Egipto, el rechazo de los suyos en su pueblo, donde en la primera visita que hizo a Nazaret ya querían despeñarlo porque no pudo hacer ningún milagro por su falta de fe, con las asechanzas continuas a lo largo de su vida de los fariseos, de los escribas, de los sumos sacerdotes, que querían encontrarle algo para acusarle y le hacían trampas y preguntas capciosas y murmuraban y le vigilaban. La cruz fue el final, pero Jesús cargó con la cruz toda su vida. En Jesús, en su cruz, en este momento tan especial y tan intenso de su vida, aprendemos nosotros a ser cristianos a imagen de Cristo. También nosotros cargamos con la cruz durante nuestra vida ordinaria. Cargamos con la cruz de nuestros trabajos, en los que hay a veces malentendidos, a veces sentimos también el rechazo de los demás, sentimos sus ofensas, a veces tenemos dificultades en nuestra propia familia, preocupaciones por la salud, ahora común por el coronavirus, la preocupación de la guerra. Jesús nos enseñó el camino y la forma de llevar la cruz como Él, no repercutir el mal que recibimos en los demás. Esa es la forma que Jesús tuvo de salvarnos, no devolver mal por mal y responder al mal con bien, perdonar a los enemigos, soportar con paciencia los defectos de los demás. Incluso en el momento más trágico de nuestra propia muerte,
nosotros podemos ofrecer nuestra vida con amor y no con odio. Refiriéndose a su crucifixión, Jesús dijo: no me quitan la vida, soy yo quien la doy. En el crucifijo vemos un ajusticiado por fuera, pero vemos también a alguien que entrega su propia vida. Jesús no murió renegando de Dios, ni maldiciendo a los demás, ni a sus asesinos, sino con palabras de perdón y de salvación y de confianza en Dios. Por eso cada año nosotros necesitamos recordarnos este mensaje, el mensaje de la cruz, que no es un mensaje fácil, es un mensaje difícil. Los discípulos que vivieron con Jesús durante 3 años no llegaron a entenderlo durante su vida mortal. Por más que les habló de ello, no acababan de entrar en su cabeza. La primera vez que Jesús les dijo que su destino era morir en Jerusalén, San Pedro le reconvino: no quiera eso Dios, eso no puede ser voluntad de Dios. Y Jesús le dijo: apártate de mí, porque me haces tropezar. Y justo antes de su pasión, todavía 2 discípulos, esos del círculo más íntimo de Jesús, Juan y Santiago, le pidieron un puesto a su derecha y otro a su izquierda. Hasta que no llegó Pentecostés, el Espíritu Santo, los discípulos no fueron capaces de salir a la calle y anunciar a Jesús. Le vamos a pedir al Señor que sea ese mismo Espíritu el que nos mueva a nosotros. Cuando salgamos a la calle en esta Cuaresma y en esta Semana Santa, llevando a Jesús y anunciando su mensaje, que sea este mismo Espíritu el que nos ayude a proclamar en nuestros actos de culto que el crucificado ha resucitado. El Espíritu de Jesús, la fuerza para llevar la cruz en la vida y en la calle, lo recibimos en los sacramentos. Por eso permítanme que les invite a todos los cofrades que procesionan en estas hermosas e históricas calles de Cáceres, que carguen las pilas, que se llenen del Espíritu en las celebraciones litúrgicas, en la Eucaristía, que sea el Espíritu de Jesús el que llevan por dentro cuando llevan por fuera al mismo Jesús por estas calles. Y también quería encarecerles 3 intenciones en estas prácticas penitenciales de la Cuaresma y en estas prácticas penitenciales de las procesiones de Semana Santa. La primera, como no podía ser de otra forma, es que cuando llevemos a Jesús por nuestras calles, pidamos por la paz. Jesús es el príncipe de la paz. Él ha puesto paz entre los hombres y Dios y quiere también que todos los hombres vivamos en paz. La guerra es un fracaso de la humanidad y de la democracia, y es también un fracaso de la fe, que nos hace hermanos a los unos de los otros. Cuando no se puede recurrir a otra cosa, como en este caso, vamos a recurrir a la oración, para que el Señor inspire sentimientos de concordia en el corazón de los dirigentes de las naciones. La segunda intención que les propongo para esta Cuaresma y esta Semana Santa es el coronavirus. Ahora parece que estamos en un tiempo de tregua, pero mucha gente ha fallecido durante este año y en esta Semana Santa, después de no celebrarla durante 2 años, echaremos a muchos de menos. Que llevemos en nuestros corazones a todas las personas que nos faltan, a las que han quedado marcadas por esta pandemia, y que pidamos también insistentemente al Señor que se acabe. Y la tercera intención que les voy a encomendar para esta Cuaresma y para esta Semana Santa es pedir por las vocaciones sacerdotales, que haya muchos buenos y santos sacerdotes que renueven nuestras comunidades. Me gustaría también acabar este encuentro, este sermón, con una oración, que todos nos uniésemos en oración. Es una oración que compuso el Papa Francisco en 2016, con motivo de la guerra de Siria, que invitó también a todo el mundo a pedir por la paz. Y me gustaría que nos uniésemos todos a esta intención con las palabras del Santo Padre, que son también la intención de toda la Iglesia. Dice así: Señor Jesús, adoramos tu cruz, que nos libra del pecado, origen de toda división y de todo mal. Anunciamos tu resurrección, que rescata al hombre de la esclavitud del fracaso y de la muerte, y esperamos tu venida gloriosa, que
que realiza el cumplimiento de tu reino de justicia, de gozo y de paz. Señor Jesús, por tu gloriosa pasión, vence la dureza de los corazones, prisioneros del odio y del egoísmo. Por el poder de tu resurrección, arranca de su condición a las víctimas de la injusticia y de la opresión. Por la fidelidad de tu venida, confunde a la cultura de la muerte y haz brillar el triunfo de la vida. Señor Jesús, une a tu cruz los sufrimientos de tantas víctimas inocentes, los niños, los ancianos, los cristianos perseguidos. Envuelve con la luz de la Pascua a quienes se encuentran profundamente heridos por la guerra, los exiliados, los refugiados y quienes han perdido el gusto por la vida. Señor Jesús, extiende la sombra de tu cruz sobre los pueblos en guerra, que aprendan el camino de la reconciliación, del diálogo y del perdón. Haz experimentar el gozo de tu resurrección a los pueblos desfallecidos por las bombas. Virgen María, Reina de la Paz, tú que estuviste al pie de la cruz, alcánzanos de tu Hijo el perdón de nuestros pecados. Tú que nunca dudaste de la victoria de la resurrección, sostén nuestra fe y nuestra esperanza. Tú que has sido constituida en Reina de la Gloria, enséñanos la majestad del servicio y la gloria del amor. Amén. Les invito, antes de dar la bendición, si les parece, a rezar juntos un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Y una palabra también por mi parte de agradecimiento a la coral de Santa María de la Montaña. Las tendré siempre muy cerca porque fueron los que intervinieron en la primera misa aquí en Cáceres, así que mi agradecimiento por el día de hoy y también por aquel día y por todo lo que puedan acompañar el ministerio de este obispo. Muchísimas gracias.